Pero vamos a seguir adelante y empezar entonces. Voy a centrarse más en el viaje de discipulado. Después del bautismo, hay un viaje de discipulado. Y noten que uso la palabra viaje. El destino es Cristo. Pero el viaje nunca termina. Siempre estamos en ese viaje. Y así de consumidores, porque eso es lo que tenemos en nuestras iglesias hoy, muchos consumidores. Solo vienen a escuchar un sermón, solo vienen a ver la actuación de un pastor, consumiendo el evangelio en la forma en que hemos creado consumidores hoy en día. Y muchos de estos consumidores son casi lo que se llamaría. Hay una baja expectativa que hemos creado para los consumidores en nuestros bancos. Solo tienes que aparecer y devolver tu diezmo. Y tal vez si te presentas 3 sábados de cada 4, entonces estás listo para ser el primero. Estás listo para ser el primer anciano. Eso es lo que hemos creado. Pero lo que estamos llamados a crear no son consumidores, sino discípulos. Empecé a pastorear una iglesia que tenía alrededor de 400, había alrededor de 400 en los libros. En asistencia, yo entendí que había tal vez unos 50, unos 60 estarían en asistencia. Así que en mi estimación, que era una iglesia que estaba disminuyendo o había, al menos meseta. Y que descubrí que estaban más centrados en la jerarquía. Estaban muy centrados en su tradición. Y no estaban tan centrados en la misión como deberían. Y entonces me pregunté, cualquier pastor que va a una iglesia como esa, ¿qué debo hacer? Así que empecé a orar, por supuesto, y empecé a concentrarme en los estudios. Y yo también estaba haciendo mis estudios de doctorado en ese momento, en el crecimiento de la iglesia. Así que comenzó a ayudar a cristalizar algo de lo que necesitaba hacer. Y mientras estaba allí, diseñé un proceso de discipulado que se basaba en el sacerdocio de todos los creyentes. Cada miembro, un ministro. Y ese fue el proceso que utilicé para conducir este proceso de discipulado de la iglesia. Pero solo para que estemos en la misma página, ¿qué es el discipulado? Esta es la definición de D.E. Adele. ¿Qué es el discipulado? Un discípulo es alguien que ama a Jesús. Vive según sus enseñanzas y conduce a otros hacia Él. Como discípulos según Adele. Y si S. Lewis dice, si una iglesia no está discipulando, entonces todas las catedrales, todo el clero, toda la misión, incluso la Biblia, todo es una pérdida de tiempo. Hay un libro que empecé a usar en una clase de crecimiento de la iglesia, tal vez en los últimos 5 años. Se llama Iglesia Simple. ¿Alguien conoce el libro? Sí. Mucha gente lo malinterpreta. Escribirán que el libro trata de cómo simplificar la iglesia, pero de lo que realmente trata el libro, de hecho, si lees la contraportada del libro, el autor dice, me costó ponerle nombre al libro. ¿Qué título le pondría? Mori, quizás hoy lo habría cambiado, porque mucha gente piensa, he oído de pastores que vuelven a sus iglesias y tratan de simplificar la iglesia, pero de lo que realmente trata el libro es cómo tener un proceso simple de hacer discípulos. Porque cada iglesia debe tener un proceso claro para hacer discípulos. Un proceso muy claro para hacer discípulos. Y Lewis dice, si nuestras iglesias no están haciendo discípulos, entonces probablemente estamos perdiendo el tiempo. Porque tal vez estamos haciendo demonios en su lugar. No lo olvido, yo nací. Y comencé mi ministerio en Jamaica. Yo conocí. Dilo otra vez. Ah, sí. Ay, gusta eso. Conocí, mi esposa es de las Bermudas. Así que fui a las Bermudas. Nos casamos, volvimos a este distrito que estaba pastoreando en Jamaica. Entré con mi esposa para el primer sábado y también estábamos planeando la comunión. Quiero decir, ¿qué mejor sábado que la comunión y tener una nueva esposa? Me sentía como en las nubes. Recuerdo que cuando terminó la comunión, salí flotando de la iglesia, con la cabeza en la nube, tan fascinado.
y 2 miembros estaban en el patio de la iglesia teniendo una gran pelea. Quiero decir, había gente pasando por la calle mirando por encima de la valla, sentí como si alguien acabara de romper mi burbuja. ¿Alguna vez has tenido ese momento en tu ministerio, preguntarle a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Puedo sentir que solo estoy haciendo demonios. ¿Me oyes? Pero Dios nos ha llamado a ser discípulos. Eso es lo que nos ha llamado a. Hey, sir, Bonhoeffer dice, el cristianismo sin discipulado es siempre cristianismo sin ¿qué? Sin Cristo. Así que el cristianismo sin discipulado no existe realmente. Esto no es cristianismo. Y cuando miramos a través de las iglesias en América del Norte, si no estoy hablando solo de la iglesia adventista, estoy hablando del cristianismo en general. Hey, este deterioro en el crecimiento del cristianismo, mucho de ello se refleja en la debilidad del discipulado. Así que lo que nuestras iglesias necesitan hoy es un cambio. ¿Qué es eso? Un cambio, sí. Las iglesias necesitan lo que yo diría es discipulado. Y tenemos que centrarnos mucho más en hacer discípulos. Podemos quedar tan atrapados en la política de la iglesia, en posiciones en la iglesia. De hecho, cuando digo la política de la iglesia, ni siquiera estoy hablando de la iglesia local. ¿Sabes? Estoy hablando de, ya sabes, tu primer año en un seminario, ya ves tu camino a la presidencia. Sí. Sí, vamos. ¿Sabes? Sí. Pero debemos darnos cuenta en lo que tenemos que gastar nuestro tiempo haciendo discípulos. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí hay algo clave, porque mucha gente malinterpreta. ¿Cómo hacer un discípulo? Ya sabes, algunas personas piensan que si hago la doctrina del santuario, si hago lo de la salud, cosa de la iglesia, ya sabes, si puedo explicar la profecía de 2200 días, y luego, ya sabes, después de 3, 4 meses, obtengo todos mis certificados en estas cosas, entonces soy un discípulo. Pero un discipulado no se basa en completar un plan de estudios. ¿De acuerdo? Se trata de la elección de seguir a Cristo para toda la vida. ¿Sí? ¿Voy a seguir a Cristo todo el camino? Y así, para que el discipulado continúe, debe haber un cambio intencional. No se trata de que lleguemos y luego sigamos adelante. Nuestros servicios de culto. Y espero estar hablando contigo, porque ahí es donde la mayoría de los adventistas gastamos la mayor parte de la energía. Es en nuestro servicio de adoración. Nuestros servicios de adoración deberían estar enfocados en hacer discípulos. ¿De acuerdo? Es un principio rector de cómo hacemos iglesia. Y aquí está esta palabra que está volviendo. El doctor Eli cerró con ella. Y aquí está, creo, mi primera vez. Intencionalmente. Debe ser intencional. Cualquier cosa que hagamos debe ser intencional. Y otra cosa que me alejaré de semana aquí con, es que incluso si no sabes lo que estás haciendo, solo trata de hacerlo intencionalmente. Engáñate a ti mismo para hacerlo bien. Y puede que no obtengas el mejor resultado, pero algún resultado obtendrás. ¿Sabes? Sé intencionado con lo que haces y mejorarás. Recuerdo que hay veces que yo estaba haciendo cosas y me gustaría, ya sabes, pedir a otras personas cómo lo hicieron y compararlo con la forma en que lo estaba haciendo, y me ayudaría a mejorar lo que estoy haciendo, porque quería aprender más cómo hacerlo intencionalmente. No estamos aquí solo para hacer conversos, puros calentadores o consumidores. Estamos aquí para hacer discípulos, un proceso de toda la vida para parecernos cada vez más a Jesús. Así que estas son un par de cosas que recuerdo haber usado mientras guiaba a la iglesia a través de sacerdocio de todos los creyentes. Número 1, lo primero que hice fue enfocarme en construir una base espiritual para la iglesia, solo construir esa base espiritual. Y después, por supuesto, usted sabe, luego se trasladó a este proceso de discipulado intencional y para la recalibración, porque siempre podemos tener la misión de fluencia o fuga de la misión, buscando que la visión de Dios nos lleve de vuelta a donde debemos estar. Así que esos fueron algunos de los contextos de cómo llegamos allí. Parte de la construcción de una base espiritual me ayudó a
cambiar la cultura de la iglesia. Como ya sabes, algunas de nuestras iglesias tienen cultura. Escuché la discusión antes y recordé. Ya sabes, bauticé a 2 nuevos miembros. Y estos chicos entraron. Eran pareja de mediana edad y llegaron muy emocionados. Quiero decir, una semana después de ser bautizados, salieron el sábado por la tarde y fueron al hospicio, al ministerio. Y fuera de su ministerio, sobre 4 meses después de eso, bautizamos a un caballero. Ya sabes, gente nueva. Así que acabábamos de tener un huracán. Yo estaba pastoreando en las Bermudas. Y acabábamos de tener este gran huracán. La iglesia fue dañada. Recibimos dinero de nuestro seguro, así que pedimos prestado algo más de dinero. Pintamos la iglesia, arreglamos todas las ventanas que habían estallado. Y estábamos tan emocionados por, ya sabes, nuestra nueva iglesia. Lo único que quedaba por hacer era plantar flores en el exterior. Me gustan las flores, así que quería hacerlo. Yo estaba dispuesto a ir a la ciudad para conseguir una horticultura para venir y, ya sabes, hacer algunas flores para nosotros. Cuando esta pareja que bauticé dice pastor, el tipo me dijo, eso es lo que hago. Lo hago por la ciudad. Planto flores en los arcenes de la ciudad. Así que cada domingo él y su esposa estaban allí. 3 o 4 horas plantando flores. El jueves por la tarde volvían y se aseguraban de que todo estuviera listo para que el sábado tuviéramos flores cortadas de fuera para el interior del santuario. Así que pensé, hombre, estos chicos están trabajando duro, tal vez debería formalizar lo que están haciendo. ¿Les gustaría ser diácono y diaconisa? Dije, ¿qué es eso? Dije, claro. Así que fui a la junta. Tenemos 2 nuevas parejas, porque quieren ser diácono y diaconisa. Oh no, pastor, son demasiado nuevos. Necesitan ser ujieres primero. Esa es la iglesia que había heredado, impregnada de jerarquía y la tradición. Así que mi proceso fue, ¿cómo puedo cambiar la cultura de esta iglesia? Y una forma en que eso iba a suceder era mediante el establecimiento de una base espiritual. Otra forma, una de las cosas que hice, también fue predicar constantemente durante semanas sobre la visión y la misión. Quiero decir, prediqué lo mismo, solo que con diferentes palabras. Era el mismo sermón semana tras semana. Luego tomé tiempo para predicar sobre la oración. Un tipo que era nuevo en la iglesia le dijo a su esposa, ese pastor suena como si fuera un pony de un solo truco, y entonces ella vino y me lo dijo. Entonces le dije, ¿qué quiere decir? Bueno, todo lo que ha predicado desde que llegó es sobre la oración. Cree que eso es lo único sobre lo que se puede predicar. Pero como yo sabía lo que tenía que pasar, y estaba construyendo una base espiritual, así que quería entrar en eso, pero antes de llegar allí, solo decir esto. El discipulado es un proceso a través del cual nos transformamos diariamente para parecernos cada vez más ¿a quién? A Jesús. Y para que eso suceda, necesitamos una base espiritual. Si la gente no fuera, tú sabes, diríamos cuando hacemos el bautismo, algunas personas bajan como demonios secos y suben como demonios mojados. Pero para que eso cambie en nuestras iglesias, necesitamos un fundamento espiritual. Así que estas eran algunas de las cosas que estábamos haciendo también. Había experiencias intencionales de formación espiritual. Y me gustaría que una de las cosas que descubro, y voy a ser honesto, tan honesto como puede ser, que como adventistas del séptimo día no tenemos buen material de formación espiritual. E incluso llamarlo espiritualidad bíblica no lo es. No puede ocultar el hecho de que, ya sabes, hay algunas otras iglesias, y algunos de ustedes saben, hay algunas personas que van a alguna iglesia dominical que orarían anillos alrededor de nosotros como adventistas. Recuerdo que fui a una reunión de oración en una iglesia no denominacional. Estaban al 100% en su noche de reunión de oración. Volví a mi iglesia con 20 personas en una noche de reunión de oración, y dije, hombre, hay una iglesia al final de la calle que están a 1% lleno en su reunión de oración del miércoles por la noche. Y mi iglesia dijo, oh pastor, no se preocupe por ellos no guardan el sabbat de todos modos. Suena como nosotros, ¿sabes? Así que ya ves lo que quiero decir con espiritualidad. Muy bien, a eso me refiero, que tengamos hambre de Jesús, y algunas de las maneras de hacerlo, teníamos temporadas de oración. Ya sabes, tuve oración temprano en la mañana antes de ir a tu trabajo.
Y luego puedes reunirte conmigo a la hora del almuerzo. Tomamos tiempo para la clase de nuevos creyentes y para la orientación de nuevos creyentes. Tuvimos tiempo donde estaríamos como una iglesia juntos, leyendo la Biblia a través de construyendo espiritualidad, que en realidad empecé, y no lo he terminado, pero empecé a tomar pasos a Cristo y la construcción de un devocional de pasos a Cristo, donde la gente podía recorrer su camino, ¿verdad? Y estábamos usando algo de eso, donde yo quería que mis miembros tomaran responsabilidad personal por su propio crecimiento espiritual. No es culpa del pastor que, ya sabes, algunas personas como, oh, no estoy recibiendo alimentación, así que me voy a otro lugar. No, tienes que tomar responsabilidad personal por tu propia espiritualidad. Me olvido de uno. Yo vivía justo al lado de uno de mis primeros ancianos. Justo al lado. Y un día me estaba preparando para ir a la reunión de oración y su hija adulta estaba de visita con él. Ella vivía en otro lugar, pero estaba visitando después del trabajo para luego irse a su trabajo, así que ella me vio en mi camino a la reunión de oración y me llamó y me dijo, pastor, cuando vaya a la reunión de oración esta noche, ¿podría orar por mi hijo? No conozco a su hijo. ¿Sabes lo que me vino a la cabeza? ¿Por qué crees que mi oración por su hijo que no conozco va a ser más importante que su oración por su propio hijo? Porque nunca la he visto en una reunión de oración. Nunca la vi en una reunión de oración. La gente tiene que asumir la responsabilidad. O por su crecimiento espiritual. Sí, podemos poner la mesa, pero no podemos obligarlos a comer, ¿verdad? Así que pensé que voy a poner la mesa. Dar a la iglesia opciones para su propio crecimiento espiritual, porque de lo que se trata es de hacer discípulos. Hacer discípulos. Así que estas fueron algunas de las cosas que terminamos haciendo. Y creo que eso es en lo que Dios quiere que se centren las iglesias. No me veo como el peor de los predicadores, pero sé que definitivamente no soy el mejor de los predicadores. Pero quería ser creativo, incluso en mis servicios de culto. Ya sabes, para involucrar a la gente en la experiencia de culto, para que no sea un deporte de espectadores, es una experiencia de discipulado creciente. Así que a veces hacíamos muchas cosas creativas. Y así, Reinhold Geiser en ese libro, Iglesia Simple dice un proceso directo y estratégico para moverse a través de las etapas de crecimiento espiritual hacia el discipulado. Así que eso es lo que yo estaba tratando de hacer, moverlos a través de las etapas de crecimiento espiritual, proporcionando una base espiritual para que la gente crezca. Así que imagina hacer todo eso, mientras yo también estoy haciendo, usted, visión y misión, y hacer que se pregunten cómo seremos. ¿Qué espera Dios de esta iglesia? ¿Por qué nos puso en esta esquina? Esas fueron algunas de las cosas que hicimos. La segunda es, y tenemos 3, así que no tardaremos mucho, es el discipulado intencional. Otra vez, aquí está la palabra, intencional. Tenemos que ser intencionales en la construcción de discípulos, y así mi proceso se basó en un sacerdocio de todos los creyentes, que implicaba que los miembros descubran sus dones espirituales. Así que un sábado en realidad llevé a la iglesia durante el culto divino y usamos mesas como esta, las llevamos al salón de la iglesia y nos sentamos en mesas como esta. Y toda la iglesia que estaba allí ese sábado, les hicimos descubrir sus dones espirituales. Faltaban algunas personas, pero la mayoría de la iglesia estaba allí. Y eso se convirtió en el fundamento para llevar a la iglesia a esto, donde hablamos de cada miembro y ministro. Que la oración del pastor no es más importante que la oración del niño. Así que cuando ellos venían y decían, pastor, lo estamos esperando en este salón, usted sabe, para que usted dé las gracias. Yo les decía, si están esperando al pastor, puede que esperen mucho tiempo, porque yo estoy arriba en un santuario, hablando con alguien sobre su bautismo, es mejor que consigan un niño para orar. Y así la gente era entonces, y Elí lo mencionó, eso es importante, la gente era entonces colocada en el ministerio, en base a sus dones espirituales. Y esto ayudó a reducir esa estructura jerárquica que tenemos en las iglesias, donde yo soy el primer anciano porque he estado aquí más tiempo. O tengo más barba grande que todos los demás. Y los miembros también fueron alentados a hacer discípulos de otros, a hacer intencionalmente discípulos de otros. Y había participación en grupos pequeños, ministerio u otros grupos de ministerio. Tuve un pequeño grupo que saldría en 2 viernes por la noche al mes y se acaba de ir a la comunidad. Y a veces yo tenía
otras actividades el viernes por la noche, y ellos decían, pastor, tenemos que ir, y a veces me molestaba, como, tienes que quedarte para esto, no, pastor, tenemos que irnos, pero fueron intencionales, se fueron, y ¿sabes lo que hicieron? Se llevaban revistas, ya sabes, revistas del ministerio, no del ministerio, revistas de mensajes, y se llevaban eso. Hay otra revista que se llevaban también, y se llevaban una caja de manzanas, y simplemente dar a la gente las manzanas en la calle, orar con ellos y darles una revista. Y me contaron que la primera vez que lo hicieron, la gente les decía, yo no te pedí ninguna manzana, y los miraban con desconfianza. Pero a medida que continuaron haciéndolo consistentemente, pequeños grupos de ministerio, se perderían a alguien una semana y la persona los vería. Ya sabes, habiendo pasado su puerta o pasado ya, y vendrían, hey, 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 ¿dónde está mi manzana esta semana? ¿Recuerdas que la semana pasada rezaste por mi hijo? Bueno, él consiguió el trabajo. ¿Recuerdas que la semana pasada rezaste por mi hija? Bueno, ella dejó las drogas que estaba tomando. Esos eran los testimonios que traían a la iglesia. Y la gente se entusiasmaba porque estaban involucrados en grupos de ministerio. De acuerdo. Creo que tengo 2 diapositivas más, así que permítanme saltar a concluir ahora, ¿no? Y así, la última fue solo la búsqueda de la visión de Dios. Y para mí, esto ayudó a la gente a establecer autenticidad espiritual, que mi espiritualidad no está ahí para impresionar a alguien más. Soy yo en mi relación con Jesús. Hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Esto dice, no con el servicio de los ojos, sino tratando de agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Así que esto nos ayudó a recentrarnos, siempre buscando cuál es la visión de Dios para la iglesia. ¿A dónde nos llama Dios? El discipulado es un viaje y el destino es Jesucristo, ¿verdad? Buscar la visión de Dios es recalibrarnos, y no estamos aquí para ansiar información, sino que estamos aquí desesperados por la transformación. Y así, el viaje, no solo sean intencionales, como pastores, ser intencionales para llevar a la gente al discipulado. Ser intencionales, y si lo hacemos bien, ¿qué diferencia habrá en nuestras iglesias? Gracias.